Bien, entonces esta semana que vamos a estudiar dos parashá juntas, 32 y 33, habla del el año de reposo y año de jubileo, y también habla de las bendiciones por la obediencia, las consecuencias de las desobediencias, y más adelante termina hablando con las cosas consagradas al Eterno. Fíjense que no es casualidad que después de que Dios hable de la obediencia y de las consecuencias de la obediencia, se termine hablando y termina el libro de Levítico, que es un libro que tiene que todo el mundo estudiar, porque tiene que ver mucho con lo que es el sacerdocio. Y el sacerdocio, o el sacerdote, o el sacerdote es la meta que cada uno de nosotros tenemos que llegar, a donde cada uno de nosotros tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios con su pueblo. Si vosotros andéis en mis estatutos y en mis mandamientos, me seréis un reino ¿de qué? De reyes y sacerdotes. Entonces, el libro de Levítico es importante por eso. Esta semana lo terminamos, porque nos habla de cómo debe de vivir el sacerdote. Y nosotros, por ende, por ser llamados a ser sacerdotes reales, debemos de enfocarnos en este libro. Y en este libro también se habla de la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. De hecho, todos los sacrificios eran mandamientos, o de la manera como había que sacrificarlo, más que los sacrificios era la manera como había que sacrificarlos, pero también se habla de los mandamientos que se le debe, que recibe el pueblo para tratar con la tierra, para tratar con los esclavos, y de eso, precisamente de eso, de esa ley que tiene que ver con la esclavitud o tiene que ver con lo que nosotros perdemos, es de lo que yo quiero hablar esta semana. Que lo encontramos en el capítulo 25, versículo 25, que dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Y yo quiero que pongamos muchísima atención, porque siempre trato en mis enseñanzas de dirigirme a el pueblo al que algún día yo pertenecí. Pertenecí a ese pueblo pensando que estaba en lo correcto. Estuve 20 años allí adentro, prediqué muchísimo ese mensaje, y por eso en mis enseñanzas trato de dirigirme siempre a ese pueblo. Me pasa lo que le pasó al apóstol Pablo. Cuando él recibe la revelación de Yeshua, él trata de ir a sus hermanos. Y cuando él se da cuenta que sus hermanos no quieren oír o no están interesados en el mensaje, entonces él como que entiende que fue llamado a predicar a los gentiles. En el caso nuestro, siempre nos pasa lo mismo. A esas personas a las que amamos porque compartimos con ellos, comíamos con ellos, íbamos a la fiesta con ellos, íbamos a las convenciones con ellos, a ellos nos dirigimos. Con lo que hemos recibido de gracia, entonces le entregamos a ellos esta información. ¿Por qué quiero tocar el tema de lo que el hermano pierde? Por lo siguiente. Fíjense que lo que se conoce como gracia, dentro del mundo cristiano, y es la salvación por gracia, las personas no logran entender que si no existiese ley, Cristo o el Mashiach no nos pudiera rescatar. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer. Israel tiene esperanza de ser rescatado porque tiene la Torá o porque tiene la información de la Torá. Este versículo que acabamos de leer acá nos habla claramente de una promesa que Dios le estaba entregando al pueblo de Israel.
¿Y cuál era la promesa? Que en algún momento, aunque él está hablando de las cosas físicas que perdía el israelita, en este caso si él hacía malos negocios, no cuidaba bien la tierra, entonces él pues tenía que venderla o tenía que perderla o tenía que hipotecarla, pero él tenía la esperanza de que si un pariente cercano tuviese el dinero suficiente, la podía rescatar. Vemos el caso de Ruth. Ruth, por ser esposa de un pariente de Booz, entonces tiene esa oportunidad de ser rescatada por Booz. Y por eso se le regresan las tierras a Noemí. Entonces, todo eso que nosotros conocemos por gracia, no nos damos cuenta que eso ya estaba escrito. Porque qué mejor acto de gracia de que esta mujer que lo había perdido todo, perdió a su marido y a sus 2 hijos, y ahora era una viuda sin nada, pues pudiera rescatar las tierras de su esposo. Eso sí es un acto de gracia. Y eso se debe casualmente porque existía la Torá, existía la ley. Entonces, aquí en la parashá de esta semana encontramos esa explicación de que si una persona o un hijo de Israel perdía algo, perdía la finca, perdía la tierra, perdía la casa, en fin, se hipotecaba, no tenía cómo pagarlo, entonces él tenía una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad era que su hermano, ¿verdad?, podía rescatar y por lo tanto podía devolverle todo lo que esa persona había perdido. Ahora, como les explicaba, aquí encontramos la profecía de lo que le iba a pasar a Israel. Israel había recibido la Torá, había recibido el Shabbat, había recibido el pacto, en otras palabras, se había enriquecido. Eran dueños de la tierra prometida, tenían el pacto, tenían las promesas, estaba enriquecido con todo lo que el Eterno le había entregado. Pero debido a la desobediencia, que no vamos a entrar en detalles ahorita, Israel perdió lo que tenía. Fíjense, hermano, que esto es importante, porque con la llegada de Mashiach, o con la aparición de Mashiach, viene él a rescatar lo que su hermano perdió. Él está bajo la ley. Él está viviendo dentro de la ley. Él no se ha salido de la ley. Y Israel ha perdido todo. De hecho, las tribus norteñas están dispersas por las naciones y lo que se conoce como Judá está sometida al imperio romano. ¿Había perdido o no había perdido todo? Claro que sí. Los sacerdotes que Israel tenía para ese entonces, en su gran mayoría, no predicaban Torá, sino que aplicaban mandamientos de hombre como si fuesen mandamientos de Dios. Habían perdido todo. Y el hermano mayor o el hermano que tenía suficiente venía a rescatarlos. Venía a devolverle lo que ellos habían perdido. Por eso, hermano, cuando hablamos de por qué la muerte del Mesías, tenemos que poner en contexto todo esto. El Mesías no venía a morir. El Mesías venía a rescatar lo que Israel había perdido. Pero en vista de que ellos no quieren aceptar la oferta, Él tiene que morir. El Mesías venía a entregarle el reino. El Mesías venía con una predicación que decía: arrepiéntanse que les voy a regresar el reino, les voy a entregar todo lo que han perdido. Yo soy el hermano mayor, yo conozco la Torá, yo tengo el respaldo del Padre y yo les voy a regresar todo lo que ustedes perdieron. Ya nosotros conocemos la historia. ¿Se arrepintieron? No. O no lo suficiente. Por lo tanto, el hermano no le podía regresar lo que tenían. Y es cuando miramos
la muerte del Mesías para darle entonces a Israel la oportunidad de que se arrepientan y puedan regresar al pacto. Bueno, si ya no lo logré con la vida, si no lo logré viviendo, quizás cuando yo entregue mi vida por ellos, entonces los voy a convencer de que Dios realmente envió al Mesías, pero que ellos no aceptaron la oferta. Y probablemente así se arrepientan y entonces vuelvan otra vez al pacto. Y volver al pacto, hermanos míos, no es otra cosa que abrazar la Torá. Por eso, hermanos míos y amigos míos, cuando un hijo de Dios o cuando una persona retorna el camino hacia la Torá, hacia los mandamientos dados por Hashem, entonces él está abrazando el pacto. Él no está fuera del pacto, porque abrazar el pacto significa abrazar la Torá. El Mesías es la Torá viviente, es la voz de Dios para su pueblo. Las palabras de Dios estaban en los labios del Mesías y él estaba repitiendo las mismas palabras de Moisés. Él no estaba aboliendo la ley, él venía a cumplir explícitamente, específicamente lo que Moisés había dicho en el Sinaí, que a través del tiempo lo habían distorsionado y que habían agregado mandamientos de hombre, aparte de que habían contaminado la Torá con enseñanzas de Babilonia. Y eso que, digamos, sin tomar en cuenta todas las enseñanzas helenísticas que también habían abrazado, porque las abrazaron. Abrazaron enseñanzas que no procedían del pueblo de Israel, sino que procedían de Grecia. Entonces, toda esa mezcla que ellos habían logrado, o todas esas doctrinas que ellos habían mezclado, habían distorsionado por completo la Torá, y por eso el Mesías viene a rectificar eso, a devolverle lo que habían perdido. Habían perdido, hermano, lo más sagrado, lo más puro, la Torá. Pero no la aceptaron. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que conocer la ley? ¿Por qué es necesario conocer la ley? Porque si nosotros conocemos esta promesa que está aquí, nosotros podemos aferrarnos a los méritos del Mesías. Si yo no conozco la ley, yo no puedo aferrarme a los méritos de Yeshua. O no entiendo por qué yo tengo que recibir al Mesías, a Yeshua como el Mesías. Conociendo la ley, conociendo esta porción de la ley, yo entiendo perfectamente que aunque yo haya quedado empobrecido, mi hermano que se mantuvo fiel a la Torá, que no rompió los mandamientos, él tiene el crédito suficiente en el cielo para rescatarme. El dinero que utilizaba la persona, para pagar la deuda de su hermano, no es otra cosa que la palabra de Hashem. En otras palabras, el que conservó la palabra de Hashem en su corazón y que no la despreció y que la amó y la abrazó y que la tenía en sus labios, tenía el dinero suficiente para pagar la deuda que yo había despreciado. Perdón, que yo tenía. O sea, lo que yo había perdido, ¿qué fue lo que yo perdí? ¿Qué fue lo que había perdido Israel? ¿Qué fue lo que perdieron las tribus norteñas? Perdieron el pacto, perdieron las promesas. Lo podemos leer, yo siempre lo recuerdo. Vosotros en otro tiempo que estabas, ¿sin qué? A ver, sin promesas, ¿qué más teníamos? No teníamos al Mashiach, no teníamos el pacto, y por lo tanto estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. El que yo conozca la ley,
el que yo tenga conocimiento de la ley, me hace acceder a este secreto, a esta riqueza que tengo en la Torá. En otras palabras, el que yo conozca la ley me hace a mí conocedor de que yo tengo quien pague mi rescate. Si no la conozco, no puedo aferrarme a los méritos de Yeshua. Entonces, el conocimiento de la ley es lo que me mantiene libre. Lo leíamos esta mañana en el Salmo 119, del 43 al 45. Andaré en tus mandamientos y andaré en libertad. O andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, regresamos, hermano. El que yo conozca la ley me permite a mí utilizar la ley para mi salvación. Y lo voy a repetir para que le quede claro a las personas cuando hablan de la gracia. El que yo conozca la ley, el que yo conozca esto que está aquí, me permite a mí presentarme delante del juez con una defensa que me protege. Es como tener una fianza. Sí, yo perdí todo lo que tenía, pero la ley dice que mi hermano mayor puede pagar mi deuda y por lo tanto yo salgo libre. Nosotros habíamos perdido todo lo que el Eterno nos había dado, pero aquel que lo guardó en su corazón tenía suficiente para pagar mi deuda. Entonces, por eso le trato de explicar que lo que el mundo religioso conoce como gracia, ignorando que eso estaba escrito en la ley y que para tú abrazar los méritos de Yeshua necesitas el conocimiento de la Torah. Yeshua es el hermano mayor. Por eso Yeshua pertenece a la tribu de Judá. Él vino a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la casa de Efraín. Efraín representa al hermano menor. Todos aquellos que abrazamos los méritos de Yeshua, de alguna manera pertenecemos a la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque mi hermano mayor de la casa de Judá está pagando la deuda. Y como él está pagando la deuda y yo como conocedor de la ley le digo al juez, soy libre. Soy libre. Hay alguien que está pagando lo que yo perdí. Pero eso se logra, hermanos míos, cuando conoces la Torah. Tú no puedes aferrarte a los méritos de Yeshua cuando lo consideras un Dios. ¿Por qué? Porque un Dios no es tu hermano. Y la ley exigía un hermano, no un Dios, para tu rescate. ¿Estamos entendiendo esto? La ley exige un pariente cercano. Por eso es que el que no es israelita y no entiende que su hermano Yeshua lo está rescatando, él no entiende que él tiene que hacerse parte del pueblo. Y por eso es que lo quieren mantener allá afuera, en otro lado. No saben que si lo mantienen en otro lado, en otro campamento, en otro lugar, él no puede ser rescatado porque el hermano tuyo es el que te puede rescatar. Entonces, para que él te pueda rescatar, tú lo tienes que hacer tu hermano. Tú tienes que recibirlo no como un Dios, sino como tu hermano. ¿Y sabes por qué? Porque ahora vas a estar debajo de su casa o de la casa donde él está. Y la casa que él está se llama la casa de Israel. Y la casa que él está tiene un padre que es el que pone las leyes, que es el Eterno, que ha puesto la ley. Si tú no entiendes esto, hermano mío y amigo mío, tú no puedes aferrarte a los méritos de Yeshua. Te quedas afuera. Por eso yo insisto que para que tú seas rescatado necesitas tener el conocimiento de la ley. Y sabiendo eso, tienes que aceptar
a Yeshua como tu hermano y a Israel como tu pueblo. Porque ahora tú no perteneces a otro pueblo. Vosotros en otro tiempo eras, ¿qué cosa? Extranjeros. Eras extraño al pueblo de Israel, pero ahora formas parte de esa comunidad. Estabas fuera de la casa donde se entregaba Torá, pero ahora estás dentro de la casa que se te entrega Torá. En otras palabras, estabas en una casa donde comías cerdo, donde comías cualquier basura allá afuera, pero ahora estás en una casa donde te dan comida especial para tu alma. Y en esa casa habita también Yeshua. Y no solamente Yeshua, habita Jeremías, habitan los profetas. Allí está Jacob, allí está Isaac, ahí está Abraham. Tú no puedes estar afuera de esa casa. Si tú estás afuera de esa casa, tú estás comiendo otra comida que no se da en esa casa. Tú comienzas a comer, cuando tú eres adoptado, nosotros siempre hemos hablado aquí que nosotros no somos hijos, no éramos hijos, pero que al Padre le agradó adoptarnos, nos adoptó. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero los que le reciben le da la potestad de ser llamados. En otras palabras, Él nos está adoptando. Esto no nos da derecho a votar al hermano que está dentro, pero también no le da derecho a él a sacarme de la casa, porque el que me metió en la casa fue el padre, no el hijo. Por eso en la parábola del hijo pródigo, el hijo se queda fuera. El hijo no acepta que el padre adopte al hijo menor. Se queda fuera. Él está bravo. Pero el hijo menor tampoco puede llegar a poner orden en la casa y a sacar al hermano que está allá adentro. Que el hijo menor es adoptado. Tenemos que estar claros. ¿Qué hace el cristianismo? Miren lo que hace el cristianismo. El cristianismo saca al hermano mayor de la casa. Dice, no, ahora somos nosotros. Ahora no es Israel, ahora es la iglesia. Lo saca de la casa. Y cuando nosotros regresamos a la casa, ¿qué dice el hermano mayor? No, tú no perteneces a la casa, tú perteneces afuera. Entonces nos quieren dejar en el medio. Necesitas conocer la ley para saber que quien te rescató es tu hermano, que Yeshua es tu familia, tu pariente, y que por él ser tu pariente tú estás bajo la casa donde él vive. Él no está en una casa extranjera, él está en la casa de Israel. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto, hermanos, para mí, dentro de la enseñanza que nosotros estamos dando esta semana, para mí es lo más importante y le voy a explicar por qué. Porque yo veo muchísimos maestros que tienen grandes enseñanzas y explican la Torá de una manera extraordinaria y pueden desarrollar temas para explicar los problemas que puede estar atravesando el hombre o la humanidad, pero que no dan la solución. Y cuando yo voy al médico, hermanos míos, yo no quiero oír el diagnóstico de la enfermedad nada más. Yo particularmente quiero el diagnóstico, pero también quiero la medicina para el problema. Y la medicina para la persona que lo ha perdido todo, en otras palabras, que ha caído en pecado, para la persona que está fuera del pacto, no es la gracia, como ellos lo consideran. Es el conocimiento de la Torá. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conocer la Torá es lo que te da libertad. Eso es lo que te da libertad.
Cuando yo voy delante del juez, yo no puedo presentarme sin una razón válida para quedar en libertad. Yo tengo que tener conocimiento de la ley. ¿Sabes quién te da el conocimiento de la ley? Nuestro mejor abogado, Yeshua. A través de él estamos recibiendo el conocimiento de la ley para presentarnos delante del juez y decirle: Padre, definitivamente no soy merecedor de tu gracia. No soy merecedor de estar aquí. Pero tu palabra dice que mi hermano mayor me puede rescatar. Que el conocimiento de la Torá y el haber guardado la Torá en obediencia hasta la muerte me permite que yo retorne a la casa del Padre. Y que por yo seguirlo como Mesías, siguiendo sus enseñanzas, me hace formar parte de su pueblo. Y ese conocimiento de la Torá es el argumento que tú tienes para recibir la libertad. ¿Cuál libertad? La de dejar el pecado y entrar a ser hijo de Dios, entrar en pacto con Dios. Por eso, hermanos cristianos, amigos cristianos, no puedes abrazar algo que no conoces. Debes de entender que para aferrarte a los méritos de Yeshua necesitas conocer que hay una ley que dice que tu hermano, no un Dios, tu hermano te puede rescatar. Con ese conocimiento, entonces tú te presentas, o con ese argumento te presentas delante del juez, y como está escrito en la ley, tú recibes libertad con eso. Tú no vas a recibir libertad con otra cosa. Tú recibes libertad con lo que la ley dice acerca de la libertad.